como las más comunes o más frecuentes en los niños, corresponden alrededor de un 8% de las fracturas, pues de todas las fracturas en los niños, con un pico de presentación entre los 5 y los 9 años de edad. Dentro de este porcentaje tenemos que el 44% de las fracturas van a ser supracondíleas, el 22% del cóndilo lateral, el 5% de la cúpula radial y el 5% van a ser luxofracturas de Montero, ¿cierto? Entonces, sabemos que el codo, los huesos del codo tienen un crecimiento que es un poco más lento que el resto de los huesos, y esto pues va a ser un problema porque va a limitar esa corrección espontánea de todas esas deformidades residuales que quedan luego del manejo de las fracturas. Y esto pues va a llevar a que se presenten secuelas que van a llevar a una alteración de la función y de la calidad de vida a un futuro del paciente. Y esto puede afectar tanto la porción proximal como la porción distal del antebrazo, asociado pues a las fracturas del codo, ¿cierto? Entonces, dentro de las secuelas tenemos varias, tenemos deformidades o anormalidades morfológicas. El paciente puede presentar rigidez articular, puede presentar déficit neurológico, dolor que puede estar asociado a no uniones, malos uniones o necrosis epifisiarias, lesiones vasculares o inestabilidades residuales asociados a luxaciones de la cúpula radial, que es las que están señaladas en rojo. Es como más o menos vamos a enfocar la charla, ¿cierto? Entonces, para iniciar tenemos el cubitus varus, que es una de las deformidades más comunes o una de las secuelas más comunes asociadas a estas fracturas en el codo. Generalmente es causada por malas uniones de estas fracturas supracondíleas o por una sobreestimulación de la fisis lateral en pacientes con fracturas del cóndilo lateral, ¿cierto? Estos pacientes van a tener una disminución del ángulo de carga o incluso este ángulo de carga se va a invertir generando esta deformidad. Y tiene tres componentes importantes que van a ser la angulación en varo, la rotación interna del fragmento distal y la extensión del fragmento distal. Entonces, O'Driscoll publica un trabajo donde él reporta que estos pacientes van a presentar una inestabilidad rotatoria posterolateral a largo plazo asociada a una insuficiencia del complejo lateral por ese estiramiento del complejo asociado a esa deformidad. Además que pueden presentar también parálisis tardías del nervio cubital, subluxación del tríceps, que cuando este se subluxa va a empeorar todos esos síntomas neurológicos, o luxación completa del tendón del tríceps. Para el tratamiento de este tipo de fracturas, pues se proponen múltiples osteotomías que se pueden realizar ya sea por abordaje lateral, posterior o medial. El más utilizado, pues, o el que más reportan es el abordaje lateral. Cada una de estas osteotomías tiene sus ventajas y sus desventajas, y pues hay múltiples métodos de fijación para este tipo de procedimientos, que puede ser con agujas de Kirchner, con placas, con fijadores externos, incluso pues con marcos circulares, ¿cierto? Dentro de las osteotomías que proponen para el manejo del cubitus varus tenemos las cuñas de cierre lateral. Esta es como la más simple y la más utilizada. Sin embargo, pues en el momento de realizar la corrección queda un bump residual que pues puede molestarle a la familia, pues como esa deformidad que se ve que es una deformidad pues falsa, ¿cierto? Y esta no nos permite corregir deformidades en flexión ni en rotación interna. Tenemos también la misma cuña de cierre lateral, pero ya con traslación de ese fragmento distal, que esta ya mejora cosméticamente pues, ese bump. Entonces pues es una buena opción. Sin embargo, es técnicamente un poco más demandante que la cuña de cierre lateral simple. Y con este tipo de osteotomías pues sí permite corregir todas estas deformidades en rotación y en extensión. Tenemos también las osteotomías en domo, que también permite corregir deformidades multiplanares. Sin embargo, es técnicamente mucho más demandante que el resto de osteotomías y puede requerir abordajes más extensos. Tenemos la osteogénesis por distracción, que ayuda también a corregir deformidades multiplanares y además a formación de hueso nuevo, y nos permite pues alargar el hueso en caso de que necesitemos corregir estas longitudes de los huesos del antebrazo.
Y finalmente, pues realizar osteotomías con guías hechas a la medida del paciente, que nos permite también realizar correcciones multiplanares, pero pues también es técnicamente demandante y no está disponible en todos los servicios. Entonces, en este trabajo, que es una revisión sistemática donde evalúan pues el doctor Solfeld todo este tipo de osteotomías y las comparan. Ellos incluyen 894 niños y ellos en el resultado global encuentran que el 88% de los pacientes presentaron resultados entre buenos y excelentes, en los resultados funcionales, ¿cierto? Y encontraron que ninguna de las técnicas afectó significativamente el resultado al final del seguimiento, y ninguna osteotomía fue más segura que otra pues de las que incluyeron ahí, ¿cierto? El riesgo de complicaciones globales fue del 15% y encontraron que la principal complicación fueron las parálisis nerviosas, que se presentó en menos del 3% de los pacientes, y de este 3%, el 75% fueron transitorios. Tenemos entonces también el cubitus valgus, que generalmente se presenta por una no unión o una mala unión de ese cóndilo lateral. Y este tipo de deformidades pues, son bastante sintomáticas y funcionalmente incapacitantes para los pacientes que la presentan, y puede presentar tanto inestabilidad lateral como rigidez del codo, y es una causa bien común de que el paciente presente parálisis tardía del nervio cubital, lo que va a empeorar pues, la sintomatología del paciente, ¿cierto? Entonces, esa no unión es común, es más común que se presente luego de realizar el manejo no quirúrgico de este tipo de fracturas, y es importante tener en cuenta que pueden ser asintomáticas y pueden pasar desapercibidas, lo que pues a un futuro puede generar deformidades más severas en el paciente. Entonces el doctor Tog con su grupo reporta pues dos tipos de no unión. Entonces el grupo 1, que son pacientes que la articulación radiocapitelar migra proximalmente con la fractura del cóndilo lateral desplazada asociada pues a fracturas Milch 1 del cóndilo lateral, ¿cierto? Ellos encontraron un ángulo de carga promedio de 28 grados, que como vemos está bastante aumentado, y este tipo de pacientes presentaban dolor, rigidez, inestabilidad, parálisis del nervio y pérdida severa de la función, por lo que ellos recomiendan pues, que este tipo de malas uniones de no uniones deben tratarse pues, rápidamente, lo más rápido posible. Mientras que el grupo 2, la articulación radiocapitelar continuaba congruente y permanecía a nivel de la articulación cubitumeral, y esta pues asociada a fracturas Milch 2 del cóndilo lateral, que el promedio del ángulo de carga en este tipo de fracturas también estaba aumentado, pero pues no tan severamente como en el grupo 1, ¿cierto? Entonces, esa parálisis tardía del nervio cubital asociada a este tipo de lesiones, pues es más común en el cúbito valgo, pero puede ocurrir en ausencia de esta deformidad, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y esto asociado a esa inestabilidad del nervio que se presenta debido a la deformidad, o a movilidad excesiva asociado a la no unión, que como les mencioné ahí, pues por pseudoartrosis o por la alteración de los arcos de movimiento del codo, que crónicamente pues va a ir afectando esa función del nervio. Y puede estar asociado también a cúbito ovario o a luxofracturas de Montejo. Entonces, en este artículo, ellos hablan sobre el tratamiento pues, para este tipo de lesiones crónicas. El doctor Javad Mortazavi menciona que el tratamiento de estas lesiones del nervio cubital pues, son controvertidas. Sin embargo, él realiza una transposición anterior del nervio que lo asocia o no a osteotomías correctoras, y él encuentra que realizando este tratamiento pues encuentra pues, una mejoría notable para estos pacientes. La serie es pequeña, él incluye solamente 10 pacientes, pero los resultados que encuentran es que en cuanto al dolor, 4 pacientes con dolor severo mejoraron completamente el dolor. La hipoestesia, los 10 tenían hipoestesia, de ellos 7 resolvieron y solamente 2 no recuperaron, ¿cierto? La anestesia también presentaron 6 y de estos 5 resolvieron completamente. La discriminación de 2 puntos mejoró, 6 de ellos la resolvieron completamente y uno de ellos le mejoró. La limitación de la función también en 6 de ellos mejoró, y en 3 de ellos, desapareció completamente y en 3 de ellos mejoró. La debilidad, sí, en 6 de ellos mejoró y en 3 se resolvió por completo. La atrofia, en 4 de ellos se resolvió por completo y en 2
mejoró, y la velocidad de conducción resolvió en 6 de ellos y mejoró en 3 de los pacientes. Entonces, como podemos ver, esta transposición del nervio pues puede mejorar bastante la sintomatología de estos pacientes. En cuanto al tratamiento del cubitus valgus, proponen 3 osteotomías. La osteotomía de Misch, que es un acortamiento diaficiario del cúbito, ¿cierto? Nos permite corregir deformidades angulares y es una técnica pues que es bastante simple. Tenemos también la cuña de cierre o las osteotomías en domo, pues que tienen las mismas complicaciones o ventajas que les mencioné previamente en este tipo de fracturas, ¿cierto? En cuanto a las lesiones de Monteggia, que pasan desapercibidas, pues estas son más raras, tienen una incidencia del 1.1%. A largo plazo estas fracturas pues pueden causar dolor, cubitus valgus progresivo, inestabilidad del codo, rigidez, artrosis o parálisis del nervio, principalmente del nervio interóseo posterior. Y es importante tener en cuenta que estos pacientes que presentan pues estas lesiones de Monteggia omitidas, cuando se les realiza el tratamiento tardío, que más o menos mencionan que es después del año, o sea, el momento ideal es al año, pero después del año, realizar correcciones quirúrgicas, pues no nos va a garantizar que el paciente tenga resultados satisfactorios o incluso lograr la reducción de la cúpula radial que se encuentra luxada, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el momento que nos enfrentemos a un paciente de estos. Y hay que tener en cuenta que estos pacientes que aún se encuentran en crecimiento y que tienen la cúpula radial luxada, pues esa cúpula va a presentar alteraciones morfológicas o adaptaciones pues como a esa nueva anatomía del paciente que se encuentra luxado, y además va a alterar esa geometría del notch sigmoideo de la ulna proximal, y esto va a llevar a que también hayan alteraciones tanto en la longitud del radio como en la longitud del cúbito, y esto pues va a afectar tanto la anatomía como la función del antebrazo del paciente. Y también van a presentar cambios en los tejidos blandos, que la membrana interosa también va a sufrir una adaptación o una contractura, pues si lo podemos llamar así, de acuerdo pues como a la forma o a la posición que tomen los huesos del antebrazo, y esto va a llevar a que se presenten también efectos y deformidades en la muñeca. Pues este tipo de deformidades en la muñeca aún no están completamente bien entendidos por qué se presentan, sin embargo pues se dan este tipo de deformidades como lo vamos a ver en el paciente nuestro, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que el codo se deteriora gradualmente, por lo que es importante intervenir rápidamente estos pacientes, principalmente para evitar que presenten deformidades más severas y, más importante, reducir el dolor de estos pacientes y mejorarles pues su función, ¿cierto? En cuanto a los movimientos rotacionales, no siempre se logran recuperar con los procedimientos quirúrgicos. Entonces es importante individualizar estos pacientes y no descartar la opción no quirúrgica, especialmente en aquellos pacientes que tienen baja demanda del codo. Y muy importante en estos pacientes siempre evaluar la morfología de la cúpula radial y el estado del cartílago articular del codo, ¿cierto? Porque estos dos factores, si se encuentran alterados, pues la pérdida de la concavidad y lesiones del cartílago van a ser factores de mal pronóstico en estos pacientes, incluso realizando correcciones óseas, ¿cierto? Dentro de las opciones de tratamiento para este tipo de deformidades, pues reportan osteotomías ulnares con reducción de la cúpula radial, ¿cierto? Esta osteotomía se puede realizar con placas o con fijadores externos o con ilízaro. Muestran buenos resultados. Esta se puede asociar o no al ligamento anular, más que todo en el adulto. En niños, la construcción del ligamento anular no siempre va a ser necesaria, ya que pues en el momento cuando se realiza esta osteotomía, pues la cúpula radial queda estable al fijar la osteotomía, ¿cierto? Y en caso de que se requiera realizar la reparación de esta, pues se puede utilizar un injerto de aponeurosis del tríceps o un injerto del palmar largo para reconstrucción de este ligamento anular. Otra opción que mencionan es la excisión de la cúpula radial. Pues esta está descrita inicialmente para pacientes que tienen luxación congénita
de la cúpula. Sin embargo, hay varias series de autores que reportan que la han utilizado para estos pacientes con deformidades postraumáticas como una opción de salvamento, ¿cierto? Este tipo de procedimientos mejora el dolor, mejora esa deformidad que presenta el paciente, y ellos encuentran que, pues, mencionan que la pronosupinación no se logra recuperar. Sin embargo, en este trabajo publicado por la doctora Christian Krupa este año en el Journal of Children's Orthopedics, también es una serie pequeña, pero de 5 pacientes con un rango de edad entre 13 y 16 años. Desde el momento del trauma hasta el momento en el que ellos realizan la decisión del año es aproximadamente hasta 9 años, y un seguimiento promedio de 4.4 años. Como podemos ver, la flexión y la extensión mejora de 0 a 10 grados de extensión y 120 grados de flexión, y la pronosupinación pues logra recuperarla casi completamente entre 80 y 90 grados, ¿cierto? Entonces pues es una opción que uno puede tener ahí en cuenta. Y todos los pacientes informaron que lograron recuperar o lograron realizar todas sus actividades de la vida diaria luego de que se les realizara este procedimiento, ¿cierto? Tener en cuenta que 2 de ellos presentaron molestias o dolor en el codo, 4 presentaron síntomas en la muñeca, ya sea dolor o crepitación, 3 presentaron cubitus plus que requirió osteotomía, y 2 de ellos que requirieron ese acortamiento, pues se necesitó realizar una estabilización de la membrana interósea, ¿cierto? En cuanto a las osteotomías del antebrazo, esta, pues, no habla sobre estas secuelas, pero habla sobre deformidades postraumáticas o malas uniones del antebrazo en niños. Es una serie de 9 pacientes que, como podemos ver, luego de realizar la osteotomía, hay una mejoría notable de todos los ángulos de pronación y supinación en estos pacientes. Entonces es importante pues tener en cuenta este tipo de procedimientos. También muy importante recuperar la curvatura del radio y del cúbito para lograr mejorar esa pronosupinación. Y es importante que la decisión de la cúpula radial se debe tener como opción, pero como salvamento, o sea, como última opción, después de no encontrar otro procedimiento para realizarle a estos pacientes. Otro tipo de complicaciones que podemos presentar son la rigidez articular. Son poco comunes en los niños, especialmente porque ellos empiezan a movilizar el codo, movimientos activos rápidamente después del trauma, ¿cierto? Y en estos pacientes pequeños, pues la fisioterapia intensiva es contraindicada, pues porque esto va a llevar a que ellos presenten rigidez por esa reacción inflamatoria que se presenta luego del trauma, ¿cierto? En caso de que esta rigidez persista, pues ya sí hay que ver pues, qué tratamiento realizarles, y debe ser un tratamiento gradual o escalonado, iniciando por la rehabilitación, movilización bajo anestesia, y finalmente, pues si no se logra recuperar, realizar una liberación quirúrgica de la articulación. Negro, dale clic a la pantalla por eso. Esta rigidez articular puede ser por causas extraarticulares o por causas intraarticulares. En cuanto a las extraarticulares, tenemos varias causas como la contractura muscular de ligamentos o de la cápsula articular. Puede estar asociada también a inmovilizaciones prolongadas de estos pacientes, puede ser posterior a la cirugía, o por osificaciones heterotópicas que nos van pues, a limitar esa rigidez, o nos van a generar esa rigidez. Y en cuanto a las causas intraarticulares, tenemos la luxación de la cúpula radial o una subluxación persistente de esta, no uniones, fragmentos osteocondrales que se encuentren intraarticulares que estén limitando ese arco de movimiento, o malas uniones o callos hipertróficos que nos bloqueen o la pronosupinación o la flexoextensión del cuerpo, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿cómo tratar esta rigidez? Entonces, se inicia con la fisioterapia. En caso de que la fisioterapia no funcione, vamos a llevar al paciente a una movilización bajo anestesia general. Esta debe estar asociada a una muy buena analgesia. Incluso algunos pacientes, algunos autores mencionan que se les puede poner una bomba PSA para poder que el paciente esté realizando movimientos constantemente sin dolor.
esa rehabilitación se debe prolongar hasta 6 semanas y controlar la posición de la extremidad con una férula, ¿cierto? En niños, pues no hay resultados sobre este tipo de manejo. Sin embargo, pues en los reportes en adultos han mostrado muy buenos resultados en este tipo de opción, ¿cierto? Tenemos también lesiones neurológicas. Hay que tener en cuenta que algunos de estos pacientes, especialmente los más pequeños, son poco sintomáticos y pueden ser transitorias, por lo que estas lesiones neurológicas se pueden pasar por alto, ¿cierto? El caso más común es la lesión del nervio interóseo anterior, que se atrapa en los músculos del antebrazo o en la arcada fibrosa, especialmente en aquellos pacientes con fracturas supracondiliares desplazadas hacia anterior. Y es importante tener en cuenta los factores de riesgo que van a ser lesiones graves de los tejidos blandos, especialmente en la fase inicial del trauma, edemas, hematomas, induración de la piel o que el paciente tenga pliegues muy prominentes. Todos estos van a ser factores de riesgo para que el paciente presente lesiones neurovasculares, ¿cierto? Además de lo que ya les mencioné previamente, que asociadas a la deformidad por estiramiento del codo, pues pueden presentar lesiones del nervio cubital. Y tenemos también inestabilidad residual, ¿cierto? Este tipo de secuelas son bastante subestimadas. Las personas pues, que no estén bien entrenadas para evaluarlo, para observarlo en las imágenes, generalmente no lo diagnostican. Y las principales causas de estas inestabilidades residuales van a ser el cúbito varo, el cúbito valgo o estas lesiones de Montegia, ¿cierto? Generalmente se presenta una inestabilidad posterolateral tardía, más común en el cúbito varo, y el paciente va a presentar una sensación de inestabilidad o de debilidad del codo cuando realiza ciertos arcos o ciertos movimientos del antebrazo, y generalmente se presenta años después de que el paciente presenta el trauma, y en la mayoría de las ocasiones pues se requiere una reconstrucción de ese complejo lateral para lograr recuperar esa estabilidad articular. Y esta inestabilidad se va a presentar por esa hiperlaxitud lateral asociada al estiramiento del complejo, como les había mencionado previamente. Entonces, para concluir, pues las lesiones del codo son comunes en los niños, y aunque la mayoría de estas lesiones pues logran recuperarse bien, pues algunas pueden generar deformidades en el codo, ¿cierto? Estas deformidades como el cúbito varo y el cúbito valgo, que no son progresivas, no siempre son cosméticas, y hay que tener eso en cuenta, que pueden provocar un déficit funcional asociado a inestabilidad, dolor, parálisis, artrosis incluso, que va a afectar ese estilo de vida y esa calidad del paciente. Y entonces, muy importante siempre individualizar cada paciente, las opciones de tratamiento no es que se hace esto y ya, sino que es muy importante individualizar y evaluar qué deformidades tiene el paciente y qué lesiones concomitantes tiene para poder realizar el tratamiento ideal o el tratamiento adecuado, lograr recuperar esa anatomía que tiene perdida el paciente y mejorarle la función de la extremidad y pues obviamente la calidad de vida del paciente, ¿cierto? Entonces les